7:25, somos un programa regional en el contexto americano, por supuesto. Tenemos un programa muy global, de allí que yo siempre saludo con ese carácter planetario, porque es apasionante poder hacer radio y televisión al mismo tiempo dentro y fuera de Venezuela, además de contar con las plataformas digitales. Por eso nos vamos a Ciudad de Panamá con Oscar Zulbarán, periodista y corresponsal de prensa extranjera en Panamá, para tocar un tema muy interesante como es el potencial, la capacidad o la tradición en la minería de Panamá. Se habla mucho del cobre, pero ¿por qué ese estado declara inconstitucional la ley 406 sobre minería? Oscar, un gusto darte la bienvenida. Muy buenos días. Hola Eduardo, muy buenos días, gusto en saludarte desde la ciudad de Panamá. Ayúdanos a entender el porqué de esta declaratoria de la ley 406 sobre minería en Panamá. Sí, Eduardo, esto en principio responde a estas protestas que estuvieron en las primeras planas internacionales durante las últimas semanas que se llevaron a cabo en Panamá, más de un mes de protestas, una presión ciudadana que se originó también con la forma como se firmó este contrato, un contrato que ya había sido declarado inconstitucional en el año 2017 y precisamente en base a esos criterios que se utilizaron en el 2017, muchos de ellos se aplicaron nuevamente. La Corte Suprema de Justicia tocó básicamente o principalmente 25 artículos de la Constitución para plantear precisamente que este contrato iba en contra de los intereses del país. En principio, y esto tiene que ver también con parte de cómo fue ese proceso express en el que se aprobó esta ley contrato, la Corte Suprema de Justicia dijo que la Asamblea Nacional faltó a su proceso de verificación de la legalidad de lo que estaba aprobando. También el Ejecutivo no hizo un debido proceso de contratación pública. Se manifestó también que en este contrato, por ejemplo, y esto que tiene que ver con la explotación del suelo y subsuelo, debe ser favorecida la ciudadanía, las personas, en este caso los panameños, y sin embargo hubo intereses a favor de la empresa minera. También se tomó en cuenta el tema del derecho a un ambiente sano, que está establecido no solo en la Constitución de Panamá, sino también en los tratados internacionales que ha suscrito Panamá, y de eso también ha habido una violación. Además que por ejemplo, en esta concesión minera se otorgaban otras concesiones para actividades extra que no tenían nada que ver con la explotación minera. Es decir, había por debajo de esta concesión trabajo, o se casaba el Estado con la concesión a otras empresas que iban a trabajar para la empresa minera. Oscar, en lo que describes, estás hablando de un acto de reafirmación en la legalidad, en la transparencia de la administración pública. Estás hablando de un paso saludable al interés del pueblo panameño. Estás hablando de un escenario donde se puede comenzar a trabajar un tema como la minería en términos de mayor satisfacción para todos. Pareciera que estás describiendo un episodio positivo dentro de la dificultad. Sí, básicamente sí, y también dentro de esto que ha ocurrido, que partió de lo que te dije, de un clamor de las personas, de iniciativas en principio de ambientalistas que fueron quienes en el año 2000, para ponerte en contexto, en el año 2009 introdujeron una demanda de inconstitucionalidad a la que se le dio respuesta en el año 2017, y ese hecho también
se le dio respuesta en el año 2017, se publicó en Gaceta Oficial en el año 2021, 4 años después, y precisamente esas situaciones, ese descontento y la forma como se aprobó este contrato en particular, que generó un clima de desconfianza, ha hecho pensar a la ciudadanía del por qué el gobierno en este caso ni siquiera ha tenido la intención de disculparse con lo que se hizo. Incluso ya hay hasta demandas, se han presentado, algunos juristas han presentado demandas en contra de los funcionarios que firmaron este contrato, que evidentemente tenía razones para declararse inconstitucional. Bueno, Óscar, te agradezco muchísimo, como siempre, estar dispuesto a ponernos al día, al tanto de lo que ocurre en Panamá. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Saludos, Eduardo, hasta luego. Óscar Zulbarán, periodista y corresponsal venezolano de prensa extranjera en Panamá, desde Ciudad de Panamá. Publicidad móvil.